Previamente, el Dr. Octavius conseguiría hacerse del control del equipo del buitre tras un enfrentamiento que terminaría con el Dr. Octopus arrebatándole la vida al buitre. Mientras tanto, Peter conseguiría hacerse de un artefacto el cual le serviría para conocer la historia del Dr. Octopus en este universo. Sin embargo, al poco tiempo este se daría cuenta de que eso había sido un gran error, pues este aparato tenía un rastreador, lo que ocasionaría que Octavius mandara a McGargant, o mejor conocido como el Escorpión, atacar la escuela de Peter, y tras un largo combate Peter apenas conseguiría vencerlo. Aún así, este combate lo haría plantearse realmente si él era necesario en un mundo lleno de héroes. Mientras Octopus acusaría a McGargant de todos los crímenes que este hizo, y a base de sobornos y pruebas falsas este conseguiría librarse de cualquier sospecha. Varios meses después, Peter continuaba planteándose su importancia en la ciudad, debido a que en la ciudad existían varios vigilantes los cuales defendían a la ciudad, sin contar que este ya había hecho algo muy importante, pues ayudó a capturar al Escorpión, el vendedor de armas avanzadas, por lo que ahora la ciudad estaba más segura. Estos dilemas serían siempre interrumpidos por Ned, el cual trataría de saber más sobre lo que ocurrió durante su enfrentamiento en contra de Escorpión, pero Peter no le diría nada, pues aquel enfrentamiento en contra de Gargat había generado un trauma, aunque este no sería el único, pues Liz Alan se había vuelto más fría, haciendo que ésta quedara obsesionada con el juicio de Gargat, pues ella no consideraría que este fuera lo suficientemente capaz para hacer todos los delitos a los que se le acusaban, incluyendo la muerte de su padre. Esto haría que ésta comenzara a investigar a fondo estos sucesos, y pese a que su madre trataría de convencerla de mudarse y tratar de empezar una nueva vida en otra ciudad, Liz rechazaría hacer esto, pues, aunque le diría que se quería quedar en la ciudad, pues prefería pasar su luto con sus amigas. Sin embargo, lo que en verdad quería era saber lo que verdaderamente le había ocurrido a su padre, y luego de tantos meses esta conseguiría obtener una pista muy buena, pues en una imagen que había conseguido sobre una de las armas que se vendió, esta notaría lo mismo que Peter, una marca en las armas, las cuales la llevarían a la misma información que Peter, teniendo como uno de sus principales sospechosos al Dr. Octavius. Por otro lado, el Dr. Octavius se encontraría creando nuevas armas con el dinero que estos habían obtenido. Sin embargo, durante estos meses el doctor había preferido no vender estas armas por la investigación que se estaba realizando. El doctor utilizaría las armas que estos habían creado durante este tiempo para armar su ejército, dándole a sus empleados de máxima confianza trajes para volverse más fuertes y se encontraran más seguros al momento de volver a vender las armas, dándole a uno de estos el traje de Shocker, mientras que en un camión blindado llevaría un traje de rinoceronte. Con estas nuevas medidas de protección, el Dr. Octopus comenzaría a empezar los preparativos para continuar con la venta de las armas. Al día siguiente, Peter se encontraría muy aburrido en una de sus clases, aunque en esta el profesor decidiría hacer un trabajo en equipos en el cual Peter sería puesto junto a Liz. Esto sorprendería demasiado a Peter debido a que este no había interactuado con ella desde lo ocurrido con Escorpión. Esto pondría algo nervioso a Peter, el cual trataría de acercarse para ponerse de acuerdo con ella, aunque para su sorpresa Liz se ofrecería a hacer todo el proyecto ella sola, y aunque Peter trataría de decirle algo, esta se marcharía sin escucharlo. Horas después, Peter decidiría ayudarla con el proyecto, dirigiéndose a su casa con algunas herramientas para concretar el trabajo. Aunque en el momento en el que Liz abriría la puerta, Peter se daría cuenta que la casa de Liz se vería demasiado diferente, pues se vería vacía, pues la mayoría de sus muebles habían desaparecido. En ese momento la chica le preguntaría con sorpresa y un poco de enojo por qué este se encontraba ahí, a lo que Peter, con algo de nerviosismo, le diría que había ido para tratar de ayudarla, a lo que Liz le diría que se encontraba bien. Mientras cerraría la puerta, Peter, con algo de preocupación por lo que le ocurría, trataría de volver a entrar, aunque este decidiría desistir de esa idea, pues él recordaría como cuando murió el tío Ben. Peter quería estar solo y no hablar con nadie, aunque para su sorpresa Peter escucharía como la puerta se abriría viendo a Liz triste. Esto haría que Peter se acercara a consolarla, mientras trataría de hacerla sentir mejor, diciéndole que él la entendía, pues cuando su tío murió había quedado devastado, pues él lo veía como su padre y haberlo perdido había sido un gran golpe en su vida. En ese momento, Peter le diría que su consuelo fue saber que el responsable de su muerte estaba tras las rejas, aunque Liz en un tono serio le diría que ella no tenía ese consuelo, pues el responsable de lo que había ocurrido no estaba tras las rejas. Esto confundiría a Peter, pues él sabía que Gargant se encontraba en prisión. Sin embargo, Liz le diría que ella sabía que él no había sido el responsable por la muerte de su padre, pues su padre había sido ahorcado.
peleando hasta perder la vida. Aunque algo no cuadraba en la historia, pues el cuerpo de su padre tenía 3 marcas, 2 en el cuello y una tercera en el torso. Este detalle descartaría por completo la culpabilidad de Gargant, pues si él lo hubiera hecho no tendría sentido estas marcas, pues él lo hubiera hecho con su cola, lo que evitaría estas marcas. Peter consideraría que estaba sobrepensando todo, aunque no lo descartaría del todo, pues él conocía la inteligencia de la chica, lo que haría que Peter le preguntara si él la podía ayudar en algo. En ese momento Liz le pediría que la ayudara a contactar al Hombre Araña, pues había recordado que Ned había dicho que él era su amigo. En ese momento Peter nervioso le diría que no lo podía hacer, pues eso había sido una mentira para que los invitara a su fiesta, diciendo esto último algo triste. En ese momento Liz le diría a Peter que se debía de ir, pues tenía muchas cosas que hacer. Así Peter sin más se iría preocupado por Liz, pero aún así este comenzaría a pensar lo que le había dicho. Está consiguiendo crear una relación entre los vendedores de armas, y la teoría de Liz estando tentado a llamar a Tony para que este se encargara de esto. Sin embargo al final este decidiría no hacerlo, pues solo sería una teoría con fundamentos algo dudosos. Sin embargo este no conseguiría dejar de pensar en ello. Al día siguiente Peter se daría cuenta que Liz no había asistido a clases, esto lo preocuparía aún más, decidiendo llamarle en múltiples ocasiones. Sin embargo todas sus llamadas irían directo a buzón, esto aumentaría las preocupaciones en Peter. Por otro lado, Liz llegaría a la prisión de Ravenclaw, prisión en la cual se encontraría Escorpión, visitándolo, pues ella buscaría la mayor cantidad de información que pudiera sacarle. Así ambos conversarían, diciéndole que ella creía en lo que decía este, pero si quería que lo ayudara necesitaría responder sus preguntas, y aunque en un principio este se reiría de ella, al poco tiempo este notaría su inteligencia luego de que ésta le dijera lo que había descubierto. Con esta información ambos comenzarían a hablar sobre lo que había ocurrido, hasta que Gargant le revelaría el verdadero trabajo de su padre. Esto no lo quería creer Liz, queriendo salir del lugar, aunque antes de hacerlo Gargant le daría una forma de conseguir más información sobre el Dr. Octopus, dándole el contacto de una de sus antiguas aliadas de su pandilla, diciéndole que si bien el costo será alto, es seguro que ella le dé información útil. A las pocas horas esta se comunicaría con la aliada de Gargant y al explicarle la situación, esta aceptaría el trabajo, y pese a que Liz tendría que darle casi todo su fondo universitario, a las pocas horas, esta la contactaría diciéndole que una venta se iba a realizaría en el barrio de Hell's Kitchen. Así al anochecer Liz iría al lugar, a la vez que se trataría de esconder lo mejor posible, pues esta trataría de grabar todo lo que ocurriera durante la venta. Al llegar la hora la venta se llevaría con aparente normalidad hasta que su teléfono comenzaría a sonar, pues su madre la había llamado. Esto llamaría la atención de los vendedores haciendo que los compradores huyeran, mientras que Shocker comenzaría a investigar lo que había sucedido, aunque al notar la presencia de Liz lanzaría uno de sus rayos sónicos, aunque Liz apenas conseguiría esquivar su ataque, tratando de huir del lugar, aunque al llegar a un callejón esta se daría cuenta de que este no tenía salida. En ese momento Shocker se aproximaría a la chica, y cuando estaba preparándose para acabar con ella este conseguiría esquivar un ataque que se dirigía hacia él, a la vez que comenzaría a buscar al responsable, aunque al darse cuenta de quién se trataba no podría evitar que una parte de él entrara en pánico, pues vería a Daredevil en las alturas. En ese momento este caería frente a él diciéndole a Liz que se fuera, mientras él se encargaba de ese sujeto. Así la chica trataría de huir, y aunque Shocker trataría de evitarlo, Daredevil no dudaría ni un segundo, comenzándole a conectar una gran cantidad de golpes, aunque en ese momento Shocker enfurecido lanzaría un rayo sónico a quemarropa en contra del diablo. El ataque golpearía de lleno a este, aunque haría más que esto, pues el rayo sónico había afectado demasiado los sentidos de Daredevil. Esto sería aprovechado por el villano, el cual comenzaría a golpearlo sin ningún tipo de piedad. Esto sería visto por Liz, la cual trataría de llamar a la policía. Sin embargo un ladrón trataría de robar su celular, y durante el forcejeo llamaría la atención de Shocker, el cual lanzaría un rayo sónico en contra del ladrón noqueándolo, a la vez que le preguntaría a Liz qué era lo que quería hacer. Esto haría que Liz huyera del lugar, mientras llamaría al primer contacto que tenía a la mano, el cual sería Peter. Este se encontraría encerrado en su habitación, aunque al escuchar a Liz alterada le preguntaría su ubicación. Acto seguido Peter se colocaría su traje, dirigiéndose a máxima velocidad hacia ese lugar. Por otro lado Shocker seguiría el rastro de Liz, la cual con gran temor se escondería debajo de un auto, sintiendo un gran terror con cada paso que el villano daba, hasta que con ayuda de sus guantes este lanzaría lejos el auto, a la vez que sujetaría fuertemente a Liz, arrebatándole el teléfono, destruyéndolo, a la vez que comenzaría a cargar una gran cantidad de energía en sus guantes, aunque antes de poderla lanzar este recibiría una fuerte patada, la cual lo tiraría al suelo. En ese momento Shocker se daría cuenta de que Spider-Man había regresado, a la vez
vez que el hombre araña le diría a Liz que se marchara, pues él se encargaría de ese sujeto mientras gritaría: "Ey, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño?". En ese momento Shocker lanzaría varios rayos sónicos contra Spider-Man, ataques que tomarían por sorpresa a Peter, el cual apenas con ayuda de su sentido arácnido conseguiría esquivar los ataques, a su vez que este comenzaría a lanzarle decenas de redes, las cuales serían rápidamente destruidas por Shocker, a la vez que trataría de contraatacar sin mucho éxito, aunque Peter rápidamente se conseguiría colocar atrás de él mientras a una gran velocidad lo envolvería en telarañas, mientras que con confianza le diría que de esa forma le quedaba de mejor manera su traje, aunque Shocker molesto destruiría sus redes con un ataque sónico para la sorpresa de este, aunque ahí no acabaría su ataque, pues Shocker relanzaría un poderoso rayo sónico con la suficiente fuerza para estrellarlo contra un autobús. En ese momento Shocker, cargando una gran cantidad de energía en sus guantes, se colocaría delante del arácnido mientras diría: Siempre me ha disgustado hacer el trabajo de otros, sin embargo le agradezco a Escorpión, pues ahora yo podré acabar con tu vida. Aunque antes de lanzar su rayo sónico, Daredevil aparecería conectándole una patada con tal fuerza que lo tiraría al suelo. Esto molestaría al villano, el cual trataría de lanzar su rayo sónico en contra de Daredevil, aunque no lo conseguiría, pues Peter, con ayuda de sus redes, haría que el ataque de Shocker le impactara de lleno, causando que este quedara noqueado tras el ataque. Peter lo envolvería en redes a la vez que le agradecería a este su ayuda, aunque en ese momento Peter se daría cuenta de que la persona que lo ayudó había sido el mismo sujeto que detuvo al hombre que acabó con la vida de su tío Ben.